Mi nombre es Julián Azuero, hago parte del grupo institucional del Departamento de Urología de la Fundación Santa Fe y dando continuidad al programa hablaremos acerca de la utilidad del estudio urodinámico en hiperplasia benigna de próstata. Para haciendo una recopilación y yendo un poco atrás en términos de historia, previamente hablábamos de prostatismo, posteriormente cambiamos a síntomas irritativos y síntomas obstructivos para finalmente enfocarnos en hablar en general como síntomas del tracto urinario inferior, descrito o sugerido en 1994 y estandarizados por el Subcomité de la Sociedad Internacional de Continencia. Básicamente, los síntomas están divididos según el ciclo miccional al que corresponda, como síntomas de llenado, síntomas de vaciado y síntomas postmiccionales, y de esta manera ha sido correspondido en las guías, específicamente la guía de la Sociedad Europea de Urología, en donde vemos específicamente cómo ha ido cambiando esta sintomatología, inicialmente enfocado a ser algo prostático como tal, para luego estar más encaminado a los síntomas del tracto urinario y finalmente, según la actualización del 2021, en el cual se conserva esta definición como el manejo de los síntomas del tracto urinario inferior en pacientes no neurógenos, incluido también la hiperplasia benigna de próstata o mejor la obstrucción al tracto urinario de salida. Es decir, es una guía que está más enfocada a la sintomatología porque el paciente busca ayuda por sus síntomas, no por su crecimiento prostático, por su HBP, y es una guía más orientada a la práctica clínica. De esta manera, y haciendo también énfasis en esta fotografía que todos ustedes lo conocen, en donde si hacemos una recopilación de todos los hombres mayores de 40 años, algunos de ellos van a tener de forma histológica demostrada la hiperplasia benigna. Unos de ellos de esta hiperplasia benigna van a tener un crecimiento prostático, pero solamente un poco van a desarrollar síntomas del tracto urinario y de estos solamente una poca cantidad de pacientes son secundarios a una obstrucción infravesical. Y si nos entramos un poco más a lo que quiero yo hablar, el diagnóstico de una obstrucción infravesical es un diagnóstico urodinámico. No es sugerido por sintomatología en absoluto, sino que es un diagnóstico confirmado a través del estudio o del único estudio funcional que tenemos en urología del tracto urinario inferior que se llama el estudio urodinámico. Haciendo también una recopilación, y esto es desde el 2006, en donde sí hablamos acerca del manejo básico de los síntomas del tracto urinario inferior, vamos a ver que el tratamiento estándar pues consiste en una alteración de factores que se pueden modificar, como entrenamiento vesical, como medicamentos, como el manejo de líquidos, entonces iniciando de alguna manera el tratamiento médico, pero si hay una falla en este tratamiento, vamos a requerir un tratamiento más especializado y el tratamiento especializado que podemos nosotros utilizar o echar mano consiste de, entre otras, no solamente el cuestionarios que son validados, sino también de la flujometría con la medición del residuo postmiccional. ¿Y por qué? Porque si hacemos la flujometría y eventualmente nos encontramos con un flujo de estas características, es decir, una campana de Gauss y un flujo que nos da un Qmax de 5, 10, 15, 20 más o menos en este caso, quizás pudiéramos descartar una obstrucción infravesical y a lo mejor es quizás la única indicación o la única utilidad diagnóstica que tiene la flujometría y es el descartar una obstrucción infravesical. Y a lo mejor entonces este paciente que tiene síntomas, pues probablemente no le voy a dar más guerra tratando su sintomatología de vaciado, sino que probablemente estemos involucrados más en síntomas de llenado que, como sabemos, también se pueden presentar y sobre todo alteran mucho la calidad de vida de los pacientes. De esta manera y haciendo también recopilación un poco de los 7 estudios, como lo tengo mencionado aquí abajo, pues tenemos unas variables basales en términos de progresión de la enfermedad, y cuando hablo progresión de la enfermedad es progresión básicamente de la hiperplasia o el crecimiento prostático, con un tamaño prostático que va de más de 30 gramos, un antígeno prostático más de 1.4, el residuo postmiccional que sea mayor de 100, la intensidad de los síntomas por IPSS que sean moderados o graves y una flujometría que sea menor de 12. Estos pacientes inicialmente podemos dar un tratamiento con expectancia o un tratamiento médico y eventualmente pensar en la cirugía. Pero básicamente para pensar en la cirugía, pues vamos a tener en cuenta las variables dinámicas. Y las variables dinámicas que incluyen casi todos estos estudios son el empeoramiento de los síntomas, un aumento en el residuo postmiccional y una no respuesta al tratamiento inicial.
pacientes quienes requieren revaloración. Y probablemente vayamos entonces a pensar en un fracaso en el tratamiento que hicimos inicialmente. Y fracaso en el tratamiento que hicimos inicialmente dados por una retención aguda de orina o por clínica, teniendo estos porcentajes de fracaso divididos en estos dos puntos. Pero desde el punto de vista clínico, ¿cómo definimos un fracaso? Y esto está claramente definido cuando tenemos un empeoramiento de los síntomas y llamamos que este empeoramiento de los síntomas es clínicamente significativo cuando en el IPSS tenemos 4 o más puntos a favor, por supuesto. Es así cuando, y esta diapositiva me encanta en términos de que no toda la sintomatología es una sintomatología del vaciado. De hecho, sabemos que el 10 al 30% de los pacientes, hombres con síntomas del tracto urinario inferior, no tienen obstrucción. Y que el 31%, es decir, 1 de cada 3 de pacientes con vejiga hiperactiva o mejor con detrusor hiperactivo en el estudio urodinamico son pacientes sin obstrucción. También es importante saber que la clínica del detrusor hiperactivo, de la vejiga hiperactiva y del detrusor hipocontráctil pueden eventualmente ser similares a los síntomas de la obstrucción y que la prevalencia del detrusor hiperactivo, del detrusor hipocontráctil, incluso de la poliuria nocturna, aumenta con la edad, igual que aumenta la frecuencia en pacientes con obstrucción. De tal manera que solo por sintomatología, pues no logramos determinar cómo poder ayudarle al paciente de una manera correcta. Y es por eso que estamos echando mano entonces de los estudios o del estudio urodinamico. Entonces, quizás si ya no tuviésemos esta flujometría, sino que a lo mejor tuviésemos una de estas dos flujometrías, pues hombre, logramos determinar qué es lo que está sucediendo. En este paciente pudiésemos determinar si su sintomatología es secundaria a una obstrucción infravesical o quizás a un detrusor hipocontráctil, pues no hay manera de saberlo. Y es esto por lo cual una de las razones importantes de conocer la utilidad del estudio urodinamico. Por definición, sabemos que cuando tenemos una obstrucción infravesical, que el patrón de oro lo hacemos con un estudio urodinamico o específicamente con la fase de vaciado o el estudio de presión-flujo, en donde está determinada por una presión del detrusor alta con un flujo bajo y con números que no están estandarizados, pero a juzgar por lo que nos dijo la ICS en 1988, son pacientes quienes tienen una presión del detrusor en Qmax más de 40 centímetros de agua, con un flujo máximo menos de 10 y que puede llegar a estar asociado con un residuo posmiccional aumentado. Por flujometría, esto es lo que logramos nosotros ver. Todas estas son las posibles trazados o gráficas que podemos encontrar en la flujometría, pero lo más importante que hemos de preguntar en esta primera parte del estudio urodinamico es si esta micción que acaba de presentar el paciente es representativa de sus características miccionales. De lo contrario, no creo que nos vaya a dar ninguna utilidad y sobre todo también por recomendación de la ICS es si el volumen que se vació es un volumen evaluable, es decir, que sea más de 150 ml y en principio que sea menos de 400 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque si tienen menos de 150 o más de 400, probablemente la capacidad contráctil en ese momento haya sido perdida y la representación de la gráfica de la flujometría no sea la real. También es importante saber que cuando tenemos estos valores, pues a juzgar por lo que decíamos previamente, no hay manera de nosotros saber si ese flujo está obstruido o no está obstruido. Sí que tenemos unas probabilidades, pero estamos dejando de un lado la otra opción, que es un detrusor hipocontráctil. De esta manera, lo que podemos encontrarnos a grandes rasgos en el estudio urodinamico, en la fase de llenado, podemos llegar a tener un detrusor hiperactivo y lo estoy poniendo por algo en especial que lo iremos a desarrollar en un momento. Y el detrusor hiperactivo lo vamos a ver con un aumento en la presión del detrusor y un aumento en la presión vesical sin aumentarse o sin modificarse la presión abdominal. En la fase del vaciado podemos tener una micción que sea normal, es decir, un flujo alto con una presión baja, una obstrucción infravesical que lo mencionamos hace 2 segundos, un flujo bajo con una presión del detrusor alta o un detrusor hipocontráctil que tiene un flujo bajo y una presión baja. Importantísimo el estudio urodinamico porque no logramos, insisto, ni por clínica ni por flujometría, encasillar al paciente en alguno de estos diagnósticos. La obstrucción infravesical, pues estamos utilizando el índice de obstrucción infravesical o el BOI, que está dado por la presión del detrusor en Qmax menos 2 veces el Qmax y vamos a tener
esta gráfica. Cuando tenemos valores por encima de 40 son pacientes que no están obstruidos, o valores por debajo de 20 son pacientes que no están obstruidos, y tenemos un área equívoca entre 20 y 40 donde no sabemos si está obstruido o no. Esta es la representación gráfica que vamos a ver. Fíjense ustedes que tenemos un flujo muy bajo, un Qmax en 3 con una presión del detrusor en Qmax en 149. Es un paciente que está obstruido, es decir, es mucha fuerza la que tiene que hacer el detrusor para conseguir un flujo de nada o un poco flujo. La obstrucción infravesical, bueno, ya lo hablamos, o el índice. Lo otro que vamos a hablar es acerca de la propiedad contráctil que tiene el detrusor, y entonces aquí es cuando valoramos el índice de la contracción o el índice de contracción vesical o el BCI, que lo determinamos bajo esta ecuación, que es la PDET en Qmax más 5 veces el Qmax, y vamos a tener valores básicamente divididos por el 100. Valores por encima de 100 son valores normales, o valores por debajo de 100 que son valores que son bajos. O sea, pudiésemos hablar de un detrusor hipocontráctil cuando ese valor es por debajo de 100. Pero el detrusor hipocontráctil también tiene sus connotaciones, no es uno solo. Podemos tener un detrusor hipocontráctil en magnitud, es decir, que la contracción es sostenida, pero no es lo suficientemente fuerte para vaciar todo ese contenido de orina. Y algunas sugerencias de autores y explicados o siendo explícitos en algunos de los estudios nos hablan que pueden ser una presión del detrusor menos de 40 con un Qmax más de 15, pero sobre todo que tengan regularmente un residuo posmiccional que esté elevado. Desafortunadamente, estos números no han sido estandarizados por la ICS, pero se pueden utilizar. ¿Qué es lo que tenemos de ICS? Es el BSI, el índice de contracción. Menos de 100 es un paciente que está hipocontráctil. O un paciente que tenga un detrusor hipocontráctil en tiempo, que son contracciones que no son sostenidas, es decir, sin generar una meseta, y por supuesto con unos valores de presión del detrusor que son oscilantes en ausencia de una prensa abdominal. En otras palabras, el detrusor hipocontráctil en tiempo es aquel detrusor que se contrae, se cansa y se afloja, se contrae, se cansa y se afloja. Por lo tanto, estamos viendo seguramente o flujos intermitentes o flujos que son oscilantes. Esto es completamente importante, y esta es una publicación que viene desde atrás, 2003, en donde la probabilidad de un detrusor hipocontráctil es del 10%, y donde no podemos confiar en el detrusor, perdón, en la flujometría para hablar de esta sintomatología. Pacientes quienes fueron diagnosticados con un detrusor hipocontráctil y fueron llevados a resección transuretral, pues fíjense ustedes que no hubo cambios significativos en la sintomatología, tanto de llenado como de vaciado. Se hizo también una comparación de pacientes quienes fueron tratados y no fueron tratados con resección transuretral, pero tenían un detrusor hipocontráctil, y sobre todo no hubo cambios en su calidad de vida ni tampoco en el IPSS de forma significativa. De esta manera, pues es importante advertirle a los pacientes de esta condición. Y basados en esto que logramos ver previamente, pues podemos determinar varios grupos de pacientes. El grupo número 1, que está en el 1 y 2, son pacientes quienes no están obstruidos con una buena presión del detrusor. Es decir, son pacientes que están sanos, digámoslo de alguna manera. En el grupo 2, que son el 6 y el 3, son pacientes quienes eventualmente van a necesitar o bien autocateterismos o bien maniobras de CREDE para vaciar todo ese contenido de orina, basados en que son hipocontráctiles menores de 100, pero que no logramos establecer si están obstruidos o no. Pacientes en el grupo 8 o en el grupo 7 son pacientes que están obstruidos y tienen una buena presión del detrusor. Quizás son estos los que mejor van a responder a una desobstrucción infravesical, a un tratamiento quirúrgico. Y el 9, que son pacientes hipocontráctiles, pero que también están obstruidos, en donde ya la utilidad de la resección transuretral pues empieza a cobrar un poco más valor, pero también le podemos ofrecer maniobras de CREDE o autocateterismos. Dentro de los factores negativos para la resección transuretral están claramente definidos. ¿A quiénes les va mal? A aquellos que no están obstruidos, o sea, vamos a hacer una cirugía desobstructiva a un paciente que no está obstruido, o aquellos pacientes que tienen una obstrucción equívoca. También aquellos pacientes que tienen un detrusor hipocontráctil, pero sobre todo aquellos pacientes también que puedan tener o que tienen un detrusor hiperactivo. Estos son variables que han demostrado tener unos malos resultados en la cirugía. Otro de los factores que podemos echar mano en términos de ver si están obstruidos o no, sobre todo en obstrucción equívoca, es la resistencia uretral. Poco se utiliza y es la presión vesical sobre el Qmax al cuadrado, y pacientes quienes tienen esta
ecuación. Por encima de 6 son pacientes quienes van a estar obstruidos y quizá la gran utilidad es en este grupo de pacientes, o sea, los pacientes que quizás están obstruidos pero tienen hipocontractilidad del detrusor. Otra de la utilidad urodinámica es la pendiente, y la pendiente es una ecuación que la hacemos dado los hallazgos que vemos en la fase de flujo-presión. ¿Cuáles son las indicaciones del estudio urodinámico previo a la cirugía de hiperplasia benigna de próstata que nos recomienda la Asociación Europea de Urología? Pacientes en extremos de edad, menores de 50 y mayores de 80, en donde probablemente ya juega un papel más importante el tener conciencia del detrusor hipocontráctil, un volumen miccional que sea persistentemente inferior a 150 centímetros, un flujo máximo que sea mayor de 10, un residuo postmiccional más de 300, también probablemente estemos pensando en un detrusor hipocontráctil, aquellos que tengan un antecedente neurológico, cirugía pélvica radical o aquellos que han persistido con clínica después de una resección transuretral de próstata. Y esto lo que nos recomienda es que no podemos confiar únicamente en la flujometría y que si vamos a operar pacientes únicamente con flujometría, hemos de ser sensatos con el paciente, de advertirles las limitaciones que tiene la flujometría. Y para ser claros con el paciente, quizás necesitamos con más claridad un estudio urodinámico para decirles exactamente en qué situación estamos. Por lo tanto, todo esto lo que nos lleva es a ser claros en términos de la gran utilidad que tiene el estudio urodinámico, sobre todo cuando vamos a hacer un procedimiento definitivo, en este caso una resección transuretral de próstata. ¿Y por qué? Porque lo que pretendemos, o lo que yo pretendo, es consensuar un tratamiento con el paciente para que él sepa los límites o las limitaciones de los estudios, los resultados esperables, pero también las posibles complicaciones que se pueden presentar, y que sea el paciente quien tome la decisión. Y por lo tanto, entonces, aquí viene la pregunta: ¿estudio urodinámico siempre antes de una resección transuretral de próstata? No lo tenemos del todo claro. Si fuese yo, por favor, háganme un estudio urodinámico, que quiero saber ante qué me voy a someter, de nuevo, para que sea yo quien tome una decisión acertada. Muchas gracias por su tiempo y estoy abierto a preguntas.